Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los motores más ingeniosos y a la vez más controvertidos que se han diseñado nunca, el motor rotativo Wankel. Es un diseño que la verdad rompe con casi todo lo que damos por sentado sobre cómo funciona un coche. Para empezar, pensemos en esto. Llevamos más de un siglo con la idea de que un motor de combustión interna necesita pistones que suben y bajan, una y otra vez. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera otra manera de hacerlo? ¿Una forma, no sé, más elegante? Y aquí lo tenemos, visualmente. Arriba ese movimiento giratorio, suave, continuo, del motor rotativo. Y abajo el clásico vaivén, el sube y baja de un motor de pistón de toda la vida. Bueno, pues esta diferencia, que parece tan simple, es la que lo cambia absolutamente todo. Vale, vamos al lío. Vamos a ver qué hace que este motor sea tan especial. Su mecánica es una de esas cosas que, cuando la entiendes, te das cuenta de que es a la vez súper simple y profundamente ingeniosa. A ver, el motor Wankel, inventado por Felix Wankel allá por 1924, es radical por una cosa. Se salta un paso. No necesita transformar un movimiento lineal, el de un pistón, en uno rotativo. No, lo hace directamente. Y eso, claro, le da una simplicidad mecánica que es sencillamente asombrosa. Fijaos, estos son sus dos componentes principales. Por un lado, el rotor, con esa forma tan característica de triángulo con los lados curvados, que básicamente hace el trabajo del pistón. Y por otro, la carcasa, con esa forma como de óvalo aplastado, que sería el equivalente al bloque de cilindros. Con solo estas dos piezas clave, se consigue casi todo el trabajo. ¡Increíble! Y es que cuando los pones uno al lado del otro, las ventajas del Wankel saltan a la vista. Menos piezas significa menos cosas que se pueden romper, menos fricción, menos peso. En teoría, claro, esto debería ser sinónimo de mayor fiabilidad. Y ojo, sin válvulas, sin árboles de levas. ¿Qué significa eso? Pues que puede girar unas revoluciones altísimas, entregando la potencia de una forma súper lineal, muy suave. Y aquí viene la magia pura, la genialidad de este diseño. Mientras ese rotor triangular gira, va creando tres cámaras de combustión totalmente separadas dentro de la carcasa. Y lo increíble es que en una sola vuelta del rotor, cada una de estas tres cámaras completa el ciclo entero de 4 tiempos: admisión, compresión, ignición y escape, todo a la vez, en distintas partes del motor. La forma de la carcasa no es un óvalo cualquiera, ¿eh? Es una curva matemática muy específica llamada epitrocoide. Es como si pusiéramos un lápiz en una de las puntas del rotor y lo hiciéramos girar. La forma que dibujaría es esta. Es casi como un juego de espirógrafo. Y esa geometría tan particular es la clave para que las cámaras de combustión se hagan más grandes o más pequeñas y completen el ciclo a la perfección. Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a lo que nos gusta, a la práctica. Vamos a hablar de su aplicación más famosa, un coche que es un auténtico ícono precisamente por llevar este corazón tan especial, el Mazda RX-8. El RX-8 era mucho más que su motor, ¿eh? Mazda construyó un coche excepcional a su alrededor. Como el motor era tan compacto, lo pudieron poner en una posición central delantera, consiguiendo un reparto de pesos perfecto, 50 delante, 50 detrás. Y luego estaban esos detalles que lo hacían único, las puertas traseras freestyle, que se abrían al revés, una configuración de 2+2 plazas de verdad y un eje de transmisión de fibra de carbono, un deportivo muy especial. Pero, a ver, ¿por qué quien lo ha probado habla de él con esa pasión, casi con devoción? ¿Qué tenía el volante? Pues la respuesta está en la conexión que creaba, esa sensación única entre el coche, el motor y la persona que lo conducía. Yo creo que esta cita de un propietario lo clava. No era el coche más rápido en línea recta ni de lejos. La clave era la armonía, cómo funcionaba todo junto. El chasis, el cambio y, por supuesto, ese motor. Y el sonido. El sonido. Un aullido agudo, metálico, que no se parece a nada. Totalmente adictivo. Y aquí está una de las razones de esa adicción. 9.500 revoluciones por minuto. Una locura. Como no tenía piezas que subieran y bajaran, el motor podía girar a una velocidad de vértigo. De hecho, te pedía a gritos que lo llevaras hasta arriba, a la zona roja, porque era ahí donde de verdad se sentía vivo y entregaba toda su esencia. Esta metáfora me parece buenísima. El RX-8 no era el coche más popular, ni el que más miradas atraía a primera vista, pero tenía algo, un encanto especial, un carácter que hacía que sus dueños le perdonaran todos sus defectos y se enamoraran de él. Era un coche para entendidos, para quien buscaba algo diferente. Y claro, hablando de defectos, todo ese carácter tan especial tenía un precio, y no era barato. Ser propietario de un RX-8, digamos que no era un camino de rosas. El motor Wankel se ganó, con razón, una reputación de ser caprichoso, delicado y muy exigente.
Aquí tenemos el resumen de los problemas. El consumo de gasolina era elevadísimo, como el de coches con mucha más potencia. Luego, el consumo de aceite, que no era un fallo, ojo, es que el motor lo inyectaba a propósito para lubricar los sellos, así que tenías que estar rellenando constantemente. Los sellos del vértice, los famosos Apex Seals, eran su punto débil, su talón de Aquiles. Y para rematar, la carbonilla. Como hicieras muchos trayectos cortos y no lo revolucionaras, el motor se ahogaba, y eso podía ser fatal. Esta frase es tremenda, pero lo resume a la perfección. Este coche no perdonaba la negligencia, exigía un mantenimiento preventivo súper estricto, el mejor aceite y, sobre todo, entender lo que necesitaba. Intentar ahorrar en su cuidado era literalmente la receta para el desastre. Y este es el coste del desastre. Según contaba un propietario, una reconstrucción de motor, o uno nuevo, podía irse a los $8.000. Un riesgo económico muy importante que, lógicamente, echaba para atrás a mucha gente. Y esta imagen explica de maravilla la raíz de muchos de los problemas. Mirad, a diferencia de un motor de pistón, donde la combustión calienta todo el cilindro más o menos por igual, en el Wankel la explosión ocurre siempre en el mismo sitio. Esto crea un punto de calor extremo justo al lado de una zona mucho más fría, la de admisión. Esa diferencia brutal de temperatura deforma y desgasta los materiales muchísimo más rápido, sobre todo los pobres sellos. Después de ser abandonado en la industria del automóvil, podría parecer que el Wankel es ya una pieza de museo, pero ¿y si este inadaptado brillante estuviera a punto de encontrar un nuevo propósito? Uno bastante sorprendente, la verdad. Pues sí, hay investigaciones académicas muy serias, como unas de la Universidad de Valladolid, que proponen algo fascinante: meter el motor Wankel dentro de las turbinas de los aviones. La idea es que funcione como compresor, cámara de combustión y turbina de alta presión, todo en una sola unidad súper compacta. Y es que si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. Todas esas ventajas que lo hacían tan especial en un coche, su increíble relación potencia-peso, su tamaño minúsculo, su simplicidad mecánica y su funcionamiento casi sin vibraciones, son precisamente las cosas más importantes y buscadas en la aviación. Lo que era una rareza en la carretera es una necesidad en el cielo. Así que nos quedamos con esta pregunta flotando en el aire, nunca mejor dicho: un motor que quizá fue demasiado complejo o simplemente incomprendido para la carretera. Un genio adelantado a su tiempo que podría estar a punto de revolucionar la aviación. Quizás el verdadero potencial del Wankel nunca estuvo en el asfalto, sino que estaba esperando a que por fin le dieran alas.